Mi hermano ayudó a mi esposo a engañarme. Se burló de mi confianza y me traicionó. Y ahora ambos actúan como si yo fuera la villana de esta historia por arruinar nuestra familia. 5 semanas. Han pasado 5 malditas semanas desde que descubrí la verdad y todavía me despierto cada mañana con esa sensación de vacío en el estómago, como si estuviera cayendo por un pozo sin fondo. A veces me quedo mirando al techo durante horas, repasando cada momento, cada sonrisa, cada abrazo, preguntándome si todo fue una elaborada mentira desde el principio. Ustedes no tienen idea de lo que se siente descubrir que las 2 personas en quienes más confiabas en el mundo han estado conspirando a tus espaldas. No estamos hablando de una simple mentira o una fiesta sorpresa arruinada. Estamos hablando de traición calculada, planeada y ejecutada por mi propio hermano y el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separe. Antes de que piensen que estoy exagerando, déjenme darles el contexto. Estuve casada con Carlos durante 7 años. 7 años que ahora se sienten como una elaborada obra de teatro donde yo era la única que no tenía el guión completo. Y mi hermano Mateo, mi protector desde que éramos niños, el que solía amenazar a mis novios del colegio, resultó ser el director de esta cruel función. Mateo y yo siempre fuimos inseparables. Nuestros padres nos criaron como mejores amigos a pesar de los 3 años de diferencia. Cuando perdí a mi primer amor en la universidad, Mateo condujo 4 horas en medio de la noche solo para abrazarme mientras lloraba. Cuando él rompió con su novia de la preparatoria, yo fui quien le preparó chocolate caliente y vio maratones de películas malas con él. Confiaba en él ciegamente. Le habría confiado mi vida sin dudarlo. Y Carlos fue el amor de mi vida. Lo conocí en una fiesta universitaria cuando Mateo me arrastró allí para distraerme después de una ruptura difícil. Este chico es diferente, me dijo mi hermano esa noche, presentándonos. Es uno de los buenos. Y le creí, porque ¿por qué no habría de creerle a la persona que siempre había cuidado de mí? Nuestra historia de amor fue de esas que parecen sacadas de una película romántica. Carlos me cortejó con paciencia, respetó mis límites, me sorprendía con pequeños detalles que demostraban que realmente me escuchaba. Cuando me propuso matrimonio después de 3 años de relación, Mateo fue el primero en abrazar a Carlos y darle la bienvenida oficialmente a la familia. Ahora seremos hermanos de verdad, le dijo. ¿Quieren saber cómo comenzó el desmoronamiento de toda esta perfecta fachada? Con un mensaje equivocado, tan simple y devastador como eso. Era un jueves por la noche. Carlos estaba trabajando hasta tarde. Ya saben a dónde va esto, y yo estaba en casa preparando una presentación para mi trabajo. Mi hermano me había prestado su laptop porque la mía estaba en reparación. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Mateo siempre fue el genio de la tecnología de la familia. Desde que éramos pequeños, él arreglaba todo. El televisor, el router, los teléfonos, todo. Estaba terminando mi presentación cuando escuché el sonido de una notificación. No era mi celular, era la laptop de Mateo. Normalmente no revisaría sus mensajes, pero el nombre que apareció en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Carlos, cuñado. Ya está todo arreglado para el sábado. Ella cree que voy a visitar a mis padres. ¿Conseguiste el hotel? 1000 pensamientos cruzaron mi mente en ese instante. Quizás era para una fiesta sorpresa. Quizás estaban planeando algo para mi cumpleaños que sería en 3 meses. Quizás, pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Con las manos temblorosas hice lo impensable. Abrí la conversación completa entre mi hermano y mi esposo. Lo que encontré destruyó mi mundo en cuestión de minutos. Mateo no solo sabía que Carlos me estaba engañando desde hacía más de 1 año. Él lo ayudaba. Le prestaba su apartamento cuando la chica, así la llamaban, no podía ir a un hotel. Le daba coartadas cuando Carlos quería pasar la noche fuera. Incluso había mensajes donde ambos se burlaban de mí, de lo ingenua que era por creer las excusas de Carlos. Anoche casi nos descubre, escribió Carlos en uno de los mensajes. Dejé accidentalmente el recibo del hotel en mi chaqueta. ¿Y qué te inventaste esta vez?, respondió Mateo. Le dije que era un regalo sorpresa para nuestro aniversario y que arruinó la sorpresa. Incluso logré que se sintiera mal por husmear en mi chaqueta LOL. Mi hermana siempre fue demasiado confiada, respondió Mateo con un emoji riéndose.
Recuerdo cuando en el colegio le convencimos de que los duendes del jardín se comían sus dulces. Se estaban riendo de mi confianza, de mi amor, de mi ingenuidad, como si fuera una broma divertida y no la destrucción sistemática de la vida que creía tener. Pero eso no era lo peor. Lo que me rompió por completo fue descubrir que Mateo había presentado a Carlos con esta mujer. Sí, mi propio hermano había introducido a mi esposo a la persona con quien me engañaba. Era Julia, una compañera de trabajo de Mateo. Aparentemente se conocieron en la fiesta navideña de su empresa el año pasado, a la cual yo no asistí porque estaba cuidando a nuestra sobrina enferma. ¿Se dan cuenta de la ironía? Mientras yo cuidaba a la hija de mi hermano, él estaba presentándole a mi esposo a su futura amante. Había un mensaje específico que sigue grabado en mi mente como si estuviera escrito con fuego. «Creo que le gustaste a Julia», escribió Mateo a Carlos después de la fiesta. «Me pidió tu número, sé que estás en esa fase de crisis de los 30 y que las cosas con Ana están un poco aburridas. ¿Te lo paso o prefieres mantener tus opciones abiertas?» «Pásalo», respondió Carlos. «Ana está tan obsesionada con el trabajo últimamente que apenas me presta atención. Un poco de diversión no me vendría mal». Leí ese intercambio una y otra vez, intentando entender cómo mi hermano, quien supuestamente me protegía desde que éramos niños, podía hablar tan casualmente sobre facilitar la infidelidad de mi esposo. ¿Un poco de diversión? ¿Crisis de los 30? ¿Ana está aburrida? Los mensajes eran explícitos, detallados y absolutamente despiadados. Había fotos de ellos tres en bares, con Julia sentada en las piernas de mi esposo mientras mi hermano tomaba la foto. Mensajes coordinando encuentros y lo que más me dolió, consejos de Mateo a Carlos sobre cómo mantener el engaño sin que yo sospechara. «Cómprale esas flores que le gustan cuando llegues tarde, siempre funciona con ella. Dile que tu celular se quedó sin batería, mi hermana es demasiado confiada para verificarlo. Julia pregunta si puedes quedarte toda la noche. Le dije a Marta, mi cuñada, que tendrás una emergencia en el trabajo y dormirás en nuestro sofá. Está cubierto». Pasé horas leyendo 3 meses de conversaciones, sintiendo cómo cada palabra destrozaba la imagen que tenía de mi vida. No solo descubrí la infidelidad, sino la crueldad con la que ambos se referían a mí, mi esposo y mi hermano, las dos personas que supuestamente más me querían, hablando de mí como si fuera una tonta a la que era divertido engañar. Había momentos en que Mateo parecía tener pequeños destellos de conciencia. ¿No crees que esto ya ha ido demasiado lejos? Ana no se merece esto. Pero estos momentos eran rápidamente olvidados cuando Carlos mencionaba algún regalo costoso que había comprado para Julia, o algún plan para su próxima cita. Esa noche no lloré. Estaba demasiado impactada para llorar. Sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago y no pudiera recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblaba mientras tomaba capturas de pantalla de todo. Las enviaba a mi correo y esperaba. Esperé a que Carlos llegara a casa con esa sonrisa falsa y me besara con los mismos labios que habían estado con otra mujer horas antes. Cuando llegó, cerca de la medianoche, traía un pequeño ramo de mis flores favoritas, exactamente como Mateo había sugerido. Lo miré recibir ese ramo, recordando el mensaje específico donde mi hermano le aconsejaba hacer precisamente eso, y sentí una mezcla de náuseas y rabia tan intensa que tuve que contenerme para no arrojarle las flores a la cara. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó con esa falsa dulzura que ahora podía ver claramente. «Interesante», respondí. «Muy revelador». Él no captó el doble sentido. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo seguía siendo la esposa ingenua que creía todo lo que me decía. «¿Lograste terminar tu presentación?» «Sí», contesté, sintiendo cada palabra como un cuchillo en mi garganta. La terminé usando la laptop de Mateo. Vi el cambio en sus ojos. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Un destello de pánico rápidamente enmascarado. «¿La laptop de tu hermano? ¿Por qué la tenías?» «Me la prestó mientras reparan la mía, ¿recuerdas? Hemos estado usando su laptop toda la semana». Carlos asintió lentamente, intentando evaluar cuánto sabía yo. Su mente debía estar calculando rápidamente qué mensajes podría haber visto, qué excusas podría inventar. «Carlos», dije con una calma que ni yo sabía que podía mantener,
¿Hay algo que quieras decirme? Él forzó una risa nerviosa. ¿De qué hablas, cariño? No lo sé, quizás sobre tus planes para el sábado. Esos que arreglaste con mi hermano mientras yo supuestamente estaría creyendo que visitabas a tus padres. Su rostro se transformó. Primero sorpresa, luego miedo, y finalmente esa expresión que ahora reconozco como su verdadera cara. Calculadora, fría, evaluando cómo minimizar el daño y mantener el control. Mira, no sé qué crees que viste, pero... Creo. Mi voz se elevó por primera vez. Le mostré mi teléfono con las capturas de pantalla. ¿Debo leerlas en voz alta, Carlos? ¿Quieres que te recuerde cómo tú y mi hermano se burlaban de mí? ¿O prefieres explicarme por qué tienes fotos sentado con otra mujer en tus piernas? Lo que siguió fue el guión típico de infidelidad. Primero negación. Esos mensajes están fuera de contexto. Luego minimización. Solo pasó un par de veces, no significa nada. Después culparme a mí. Si no estuvieras tan ocupada con tu trabajo, esto no habría sucedido. Y finalmente, falso arrepentimiento. Cometí un error terrible. Te amo, podemos arreglarlo. Pero lo que me destrozó, lo que realmente me destrozó, fue cuando intentó defender a mi hermano. Mateo solo intentaba ayudarme a manejar la situación. Él te quiere y no quería verte sufrir. ¿Pueden creerlo? Mi esposo tenía el descaro de defender a mi hermano, como si conspirar para engañarme fuera un acto de amor fraternal. Manejar la situación. ¿Te refieres a organizar tus citas con tu amante? ¿A mentirme en mi cara durante más de un año? ¿A burlarse de mí en mensajes? Ana, estás sacando todo de contexto. Sí, cometí un error, pero Mateo solo... No te atrevas a seguir defendiéndolo, grité, finalmente perdiendo la compostura. Los dos me traicionaron, los dos me mintieron, los dos se rieron de mí. Carlos intentó acercarse, tocar mi brazo, pero me aparté como si su tacto quemara. Sal de esta casa, dije con una calma que me sorprendió. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas. Si veo tu cara después de las 24 horas, enviaré estas capturas a tus padres, a tu jefe, y las publicaré en cada red social que exista. Ana, por favor, podemos arreglar esto, suplicó. Fue un error estúpido, no significa nada para mí. Tú eres mi esposa, mi familia. ¿Familia? La palabra sonaba como una broma cruel. La familia no hace lo que tú y Mateo me hicieron. La familia no conspira para mentirte. La familia no se ríe de tu confianza. Intentó acercarse nuevamente, tocarme, convencerme de que podíamos superarlo, pero ya no era la misma persona ingenua de hace unas horas. Algo fundamental se había roto dentro de mí, y ambos lo sabíamos. 24 horas, Carlos, ni un minuto más. Esa noche dormí, o más bien intenté dormir, en el cuarto de invitados con la puerta cerrada con llave. No podía soportar la idea de estar en la misma cama donde habíamos compartido tantos momentos que ahora parecían falsos. A la mañana siguiente, Carlos había preparado desayuno e intentó una nueva ronda de disculpas. No comí nada, no dije nada. Solo le recordé el plazo con una mirada que debió comunicar perfectamente mi determinación, porque no insistió más. Salí de casa temprano y pasé el día entero en un café, trabajando en mi presentación como si mi vida no estuviera desmoronándose. Como si no acabara de descubrir que los últimos 7 años de mi matrimonio habían sido una mentira. Entre diapositivas de marketing revisé mis finanzas. Afortunadamente, teníamos cuentas separadas además de la conjunta. Carlos no podría dejarme sin recursos inmediatos, al menos. Llamé a un abogado y programé una cita para la semana siguiente. Contacté a un cerrajero para cambiar las cerraduras en cuanto Carlos se fuera. Todo mecánico, todo práctico. Las emociones vendrían después, me dije. Primero necesitaba protegerme. Cuando regresé por la tarde, Carlos había empacado lo esencial y dejado una carta de 5 páginas llena de disculpas y promesas que no me molesté en leer completamente. Las primeras líneas fueron suficientes. Ana, mi amor, sé que cometí el peor error de mi vida. Amor. ¿Cómo se atrevía a usar esa palabra después de lo que había hecho? Rompí la carta en pequeños pedazos, sintiendo una extraña satisfacción al ver fragmentos de sus disculpas esparcirse por el suelo. Al menos eso era real, mi rabia, mi dolor, mi decepción. Todo lo demás había sido una ilusión, pero la verdadera traición estaba por venir.
Esa noche, mientras intentaba procesar todo lo ocurrido, recibí una llamada de Mateo, mi hermano, el cómplice. Al principio no pensaba contestar, pero una parte de mí necesitaba escuchar su versión. Necesitaba entender cómo mi propio hermano pudo hacerme esto. ¿Hola? Respondí con frialdad. Carlos me llamó, dijo sin saludar. Me contó lo que pasó. ¿Y qué versión te dio exactamente? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Mira, esto no es lo que parece. Solo intentaba mantener un ojo en la situación. ¿Un ojo en la situación? Repetí incrédula. ¿Te refieres a la situación donde le presentaste una mujer a mi esposo, le prestaste tu apartamento para sus encuentros y luego te burlaste de mí con él? Hubo un silencio y luego la bomba. Pensé que era mejor que lo supiera yo y pudiera controlar la situación, a que te engañara con una desconocida y terminara dejándote por ella. Me quedé sin palabras. Mi hermano realmente creía que me estaba protegiendo al facilitar la infidelidad de mi esposo. ¿Me estás diciendo que lo ayudaste a engañarme para salvar mi matrimonio? No lo entiendes, insistió. Carlos ya estaba buscando algo más. Le presenté a Julia porque es superficial y sabía que no representaría una amenaza real para tu matrimonio. Solo sería una aventura pasajera. La lógica era tan retorcida que casi me reí. Casi. ¿Y las burlas, Mateo? ¿También eran para protegerme? ¿Los mensajes donde se reían de lo tonta e ingenua que soy? Eso fue estúpido, lo admito. Solo era charla masculina, no lo decíamos en serio. ¿Charla masculina? El término me produjo náuseas. ¿Sabes qué? No quiero tus explicaciones, no quiero tus disculpas, no quiero nada de ti. Estás exagerando, dijo, y pude sentir su frustración. Estas cosas pasan en todos los matrimonios. Carlos cometió un error, pero te ama. ¿Me ama? Grité por primera vez. ¿Así es como defines el amor? ¿Engañando y burlándose? Marta también se enteró de los mensajes, confesó entonces. Está furiosa conmigo. Cree que debería haberte dicho la verdad desde el principio. Al menos mi cuñada tenía sentido común, pero lo que dijo después Mateo me dejó helada. Necesito que hables con ella, que le expliques que no lo entiendes todo y que esto se está saliendo de control. Está amenazando con llevarse a los niños a casa de su madre. ¿Pueden creerlo? Mi hermano traiciona mi confianza de la manera más despiadada posible y luego me pide que interceda por él con su esposa. ¿Estás pidiéndome que te ayude a salvar tu matrimonio después de que ayudaste a destruir el mío? No seas dramática, respondió, y esa fue la gota que colmó el vaso. Tu matrimonio no está destruido a menos que tú decidas destruirlo. Carlos cometió un error, pero... Colgué. Simplemente colgué y bloqueé su número. Me senté en el sofá mirando al vacío, sintiendo como si estuviera viviendo en una realidad alternativa. ¿Cómo podía Mateo, mi hermano mayor, mi protector desde siempre, actuar como si yo fuera la irrazonable? ¿Cómo podía esperar que yo ignorara una traición tan completa solo porque estas cosas pasan? Y entonces, en ese momento de claridad dolorosa, recordé incidentes del pasado que había ignorado. Como cuando Carlos perdió un viaje que había planeado para nuestro aniversario y descubrí después que Mateo y él habían ido a un viaje de pesca ese mismo fin de semana. O cuando Mateo insistió en que no llevara a Carlos a la reunión familiar porque querían tiempo solo de hermanos, solo para descubrir por Instagram que Mateo y Carlos habían ido a un bar esa misma noche con amigos. Pequeñas traiciones que había excusado porque, bueno, era lindo que mi esposo y mi hermano se llevaran tan bien, ¿no? ¿Cuántas más había pasado por alto? ¿Cuántas mentiras había creído sin cuestionar? Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, rabia y confusión. Carlos intentó contactarme decenas de veces. Envió amigos comunes, flores, cartas, incluso apareció en mi trabajo, lo que me obligó a explicarle la situación a mi jefe para que no lo dejaran entrar al edificio. Tu esposo está abajo insistiendo en verte, me dijo mi jefe, claramente incómodo. Dice que es una emergencia familiar. Tuve que contarle un resumen de la situación, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas mientras admitía ante mi superior que mi vida personal era un desastre. Para su crédito, mi jefe fue comprensivo. No te preocupes, Ana. Me aseguraré de que seguridad no lo deje pasar. Y si necesitas tiempo libre para manejar esto, solo dímelo. Esa simple muestra de respeto y consideración casi me hizo llorar allí mismo.
Era un recordatorio de que no todas las personas eran como Carlos y Mateo, que había gente decente en el mundo. Mateo fue más persistente. Cuando vio que lo había bloqueado, comenzó a enviarme emails. Cuando bloqueé sus emails, apareció en mi puerta. Cuando no le abrí, dejó una carta bajo la puerta explicando que todo fue con buena intención y que la familia debería estar por encima de estos malentendidos. ¿Malentendidos? Conspirar para engañarme, burlarse de mí y luego intentar convencerme de que era por mi propio bien. ¿Eso es un malentendido? La carta era un ejercicio de autocompasión y manipulación. Ana, mi pequeña hermana, sabes que siempre he cuidado de ti. Desde que éramos niños, mi prioridad ha sido protegerte. Quizás mis métodos no fueron los mejores, pero mis intenciones siempre fueron buenas. Carlos estaba pasando por una crisis y temí que si no canalizaba esa energía hacia algo controlado, acabaría dejándote por alguien más. Nunca quise lastimarte. Por favor, no dejes que un error destruya toda nuestra historia juntos. Te necesito. Marta me ha echado de casa y no me deja ver a los niños. Estoy desesperado. Solo tú puedes ayudarme a arreglar esto. Era tan típico de Mateo convertir la situación para hacerse la víctima. Siempre había sido así. Cuando éramos niños y él rompía algo, de alguna manera lograba que yo me sintiera culpable por no haberlo cuidado mejor. Cuando era adolescente y lo atrapaban en alguna travesura, siempre encontraba la manera de hacer que mamá y papá sintieran que ellos eran demasiado estrictos, no que él hubiera hecho algo malo. Pero esto era diferente. Esto no era romper un jarrón o salir sin permiso. Esto era una traición consciente y sostenida durante más de un año. Lo peor vino una semana después, cuando mis padres me llamaron. Aparentemente, tanto Carlos como Mateo habían hablado con ellos, presentando su versión de los hechos. Según ellos, yo estaba exagerando una situación típica de matrimonio y destruyendo a la familia por orgullo. «Cariño», dijo mi madre con esa voz que usaba cuando pensaba que estaba siendo irracional. «Entiendo que estés dolida, pero todas las parejas pasan por momentos difíciles. Carlos parece verdaderamente arrepentido». «¿Te contó exactamente qué hizo? ¿Te mostró los mensajes donde él y Mateo se burlaban de mí? ¿Te contó que han estado engañándome durante más de un año?» Hubo un silencio incómodo. Dijo que había cometido un error, que se dejó llevar por una tentación momentánea, y que Mateo solo intentaba ayudar. ¿Ayudar? Mi voz se quebró. «Mamá, Mateo le presentó a la mujer con la que me engañó, le prestó su apartamento para que se encontraran. Se reían juntos de lo fácil que era mentirme. Estoy segura de que hay un malentendido. Mateo te adora, siempre ha sido así». No hay ningún malentendido. Tengo las pruebas, tengo capturas de todas sus conversaciones. A veces los mensajes pueden malinterpretarse, cariño, y todos cometemos errores. Tu padre tuvo su momento de debilidad hace años y logramos superarlo. Me quedé paralizada. ¿De qué estaba hablando? Mi padre había engañado a mi madre y ella lo había perdonado. ¿Papá te engañó?, pregunté, incrédula. Otro silencio. Fue una situación diferente, pero el punto es que los matrimonios pueden superar estas cosas si hay amor verdadero y voluntad de perdonar. Mi propia madre me sugirió que considerara el perdón porque los hombres a veces cometen errores. Mi padre, aunque más comprensivo, también pensaba que debería al menos escuchar a Carlos y considerar terapia de pareja. La terapia puede ayudar a reconstruir la confianza, sugirió. No digo que debas perdonarlo inmediatamente, pero al menos dale la oportunidad de demostrarte que puede cambiar. Me sentí completamente sola, absolutamente sola. Las personas que debían apoyarme estaban más preocupadas por mantener una falsa armonía familiar que por mi dignidad y bienestar emocional. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo por la traición de Carlos y Mateo, sino por la falta de apoyo de mis padres. ¿Era yo la loca? ¿Estaba exagerando realmente? Dudé por un momento. Quizás había malinterpretado los mensajes, quizás había sacado conclusiones apresuradas. Volví a leerlos buscando alguna explicación alternativa, alguna forma de entender esto que no destrozara mi mundo por completo. Pero no había otra interpretación posible. Las palabras estaban allí, claras como el día. Las burlas, las mentiras, la manipulación. No era una debilidad momentánea, como sugería mi madre.
Era una campaña sostenida de engaño que involucraba a mi propio hermano. Fue entonces cuando decidí tomar medidas drásticas. Organicé una cena familiar. Invité a mis padres, a Mateo y Marta, quien aceptó venir solo para intentar resolver las cosas, y a Carlos. Les dije que quería discutir la situación como adultos y encontrar un camino hacia adelante. Todos llegaron con expresiones sombrías pero esperanzadas. Probablemente pensaban que estaba lista para perdonar, para arreglar lo que yo había roto con mi exagerada reacción. Los recibí con una sonrisa, les serví vino y cuando todos estuvieron sentados esperando el diálogo reconciliador, conecté mi laptop al televisor de la sala. Antes de empezar, quiero asegurarme de que todos entendamos exactamente de qué estamos hablando, dije con calma, porque parece que hay diferentes versiones circulando. Proyecté las capturas de pantalla, todas ellas, los mensajes donde planeaban los encuentros, las burlas sobre mi ingenuidad, las fotos de Carlos con Julia, los consejos de Mateo sobre cómo manipularme mejor. Aquí está Carlos diciéndole a Mateo que necesita una coartada para el cumpleaños de Julia, que coincidía con nuestro aniversario, dije, haciendo clic en la captura correspondiente. Y aquí está Mateo sugiriendo que me diga que tiene un viaje de negocios de emergencia. Leí algunos en voz alta, asegurándome de mirar directamente a mi madre mientras recitaba los mensajes donde mi esposo y mi hermano se reían de lo fácil que era engañarme. Ana se tragó lo del seminario de fin de semana, ni siquiera verificó el hotel LOL. Se puso feliz cuando le traje ese estúpido imán como recuerdo, como si hubiera estado realmente allí. Leí, sintiendo cómo cada palabra me dolía en el alma. Y aquí está la respuesta de mi querido hermano. Te lo dije, mi hermana siempre busca lo bueno en las personas, es su mayor debilidad. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi madre lloraba. Mi padre miraba a Mateo con una expresión que nunca había visto antes. Marta, quien ya conocía parte de la historia, tenía los puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Carlos y Mateo parecían dos niños atrapados en una travesura, excepto que esto no era una travesura, era mi vida. Este es el momento donde Carlos le pide a Mateo que me compre un regalo en su nombre porque estaba demasiado ocupado con Julia para recordarlo. Continué, mostrando otro mensaje. Y aquí están discutiendo cómo dividir la cuenta del hotel para que yo no lo notara en el estado de cuenta. Ana, por favor, ya entendimos, interrumpió Mateo, claramente incómodo. No es necesario seguir con esto. Oh, pero creo que sí es necesario, respondí con voz firme, porque cuando le conté a mamá y papá sobre esto, me dijeron que estaba exagerando y que debería considerar perdonar porque estas cosas pasan en todos los matrimonios. Quiero asegurarme de que todos entiendan exactamente qué es lo que se supone que debo perdonar. Seguí mostrando mensajes por otros 10 minutos, mensajes donde planeaban encuentros, donde Carlos describía en detalle íntimo lo que hacía con Julia, donde Mateo le daba consejos sobre cómo mantener la doble vida sin que yo sospechara. Así que concluí después de 20 minutos de exposición exhaustiva. Cuando dicen que estoy exagerando, que debería perdonar y olvidar, quiero que entiendan exactamente lo que me están pidiendo que perdone y olvide. Nadie dijo nada por lo que pareció una eternidad. Finalmente, mi padre se levantó, se acercó a mí, me abrazó fuerte y me susurró. Lo siento, mi niña. No lo sabía. No lo sabía todo. Mi madre seguía llorando, incapaz de mirarme directamente. Marta se levantó sin decir palabra, tomó su bolso y salió. Mateo la siguió, suplicándole que esperara, que podían arreglarlo. Carlos se quedó sentado, mirando al suelo. Cuando todos los demás habían salido, finalmente habló. No hay justificación para lo que hice. Lo sé, pero te juro que te amo. Lo miré, realmente lo miré, y sentí nada, absolutamente nada. Si esto es amor, respondí, prefiero estar sola el resto de mi vida. Ana, por favor, su voz se quebró. Podemos ir a terapia, podemos reconstruir, haré lo que sea necesario. ¿Sabes qué es lo más triste, Carlos? Que si hubieras tenido un desliz, un error único, quizás habría considerado intentarlo, pero esto no fue un error. Fueron cientos de decisiones conscientes durante más de un año. Elegiste mentirme cada día. Elegiste burlarte de mí con mi propio hermano.
Elegiste robarme mi capacidad de decidir sobre mi propia vida con información real. Lo sé y no tengo excusa, dijo con lágrimas en los ojos, pero te juro que nunca dejé de amarte. Lo de Julia era solo... No menciones su nombre en mi presencia, interrumpí. No quiero escuchar tus explicaciones, no quiero tus lágrimas, no quiero nada de ti excepto que salgas de mi vida. Esa fue la última vez que hablé directamente con Carlos. Al día siguiente presenté la demanda de divorcio. Mi hermano intentó contactarme varias veces más, pero mantuve mi distancia. Marta me llamó unos días después para decirme que se había llevado a los niños a casa de su madre y estaba considerando seriamente el divorcio también. Lo que más me duele, me confesó, es que Mateo sigue sin entender la gravedad de lo que hizo. Sigue diciendo que solo intentaba protegerte y que todos estamos exagerando. Típico de Mateo, respondí. Siempre encuentra la manera de ser la víctima en situaciones que él mismo creó. Ana, sé que es mucho pedir, pero ¿podemos mantenernos en contacto? Siempre te he considerado más que una cuñada, y los niños te adoran. No quiero que pierdan a su tía por los errores de su padre. Ese gesto significó mucho para mí en un momento donde sentía que había perdido a toda mi familia. Por supuesto, Marta, los niños no tienen culpa de nada, y tú menos. Han pasado 5 semanas desde esa cena, y la situación se ha vuelto aún más complicada. Mi familia está dividida. Algunos apoyan mi decisión, otros piensan que estoy siendo demasiado dura y debería pensar en reconstruir. Mi tía Elena, la hermana de mi padre, me llamó para decirme que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme. Tu madre está equivocada, me dijo sin rodeos. Perdonar la infidelidad de tu padre fue su decisión, y ha pasado tanto tiempo proyectando esa elección como la correcta que ahora no puede concebir que tú elijas diferente. Fue revelador escuchar eso. ¿Cuántas mujeres en mi familia habían normalizado el maltrato emocional solo para mantener las apariencias? ¿Cuántas habían sacrificado su dignidad en el altar de la familia por encima de todo? Carlos ha iniciado una campaña de manipulación, contactando a nuestros amigos comunes con una historia editada donde él cometió un error, pero yo me niego a intentarlo. Carlos está diciendo que te negaste incluso a considerar terapia de pareja, me dijo mi amiga Lucía después de encontrarse con él en un café. Dice que estaba pasando por una depresión que no supo manejar y que tú no te diste cuenta porque estabas demasiado enfocada en tu trabajo. ¿Te mostró los mensajes donde se burlaba de mí con mi hermano?, pregunté. ¿O donde planeaba meticulosamente cómo engañarme durante más de un año? No, solo dijo que había tenido un desliz y que estaba profundamente arrepentido. Un desliz de 14 meses con la complicidad de mi hermano. Qué conveniente omitir esos detalles. Para mi sorpresa, la mayoría de mis amigos vieron a través de su manipulación una vez que conocieron la historia completa, pero algunos, especialmente parejas con las que solíamos salir juntos, tomaron su lado o simplemente se alejaron, incómodos con la situación. ¿Y Mateo? Mateo ha llevado las cosas a otro nivel. Después de que Marta solicitara el divorcio, me culpa directamente a mí por destruir su familia, como si yo hubiera sido quien orquestó toda esta situación, como si yo hubiera traicionado la confianza de alguien. Si no hubieras reaccionado de forma tan dramática, Marta nunca se habría enterado. Me escribió en un email que ignoré pero no pude evitar leer. Podríamos haber manejado esto en privado, como familia. Ahora mis hijos crecerán en un hogar roto por tu orgullo. La audacia de culparme por las consecuencias de sus acciones me dejó sin palabras. Era como vivir en una realidad paralela donde yo era la villana por no aceptar dócilmente ser traicionada y humillada. Mi psicóloga, sí, comencé terapia, no para salvar mi matrimonio, sino para procesar este trauma. Me explicó que esta es una táctica clásica de los manipuladores, invertir el papel de víctima y agresor. Tu hermano y tu esposo están utilizando Darbo, me explicó. Deny, attack, reverse victim and offender. Niegan la gravedad de lo que hicieron, te atacan por tu reacción y luego invierten los papeles para presentarse como víctimas de tu exageración. Saber que existe un nombre para esta táctica, que es tan común que los profesionales la han catalogado, me ayudó enormemente. No estaba loca, no estaba exagerando. Estaba teniendo una reacción normal ante una traición anormal.
Lo último que supe es que él y Carlos ahora pasan tiempo juntos, consolándose mutuamente por cómo las mujeres de sus vidas los abandonaron por un error. Aparentemente, ahora son mejores amigos, unidos por su condición de víctimas de la exagerada reacción de sus esposas. Un compañero de trabajo los vio en un bar, bebiendo y riendo como si nada hubiera pasado. Parecían realmente afectados por todo esto, me dijo, probablemente intentando hacerme sentir culpable. Carlos casi llora cuando mencionó que te extrañaba. ¿Mencionó también que se estaba mensajeando con su amante mientras yo cuidaba a su madre enferma? ¿O que él y mi hermano se reían de mi ingenuidad? Mi compañero cambió de tema, incómodo. La gente quiere historias simples. Hombre comete error, mujer perdona, todos felices. No saben qué hacer con hombre y hermano de mujer conspiran para engañarla sistemáticamente durante más de un año, se burlan de ella y luego esperan perdón automático. Ayer recibí un mensaje de mi madre diciendo que Mateo está considerando mudarse a otra ciudad porque ya no soporta la situación y necesita empezar de nuevo, como si él fuera quien necesita escapar de un ambiente tóxico. Quizás si hablaras con él una última vez, sugirió mi madre, no para perdonarlo inmediatamente, sino para iniciar un camino de reconciliación. Es tu hermano, Ana, la única familia que tendrás cuando tu padre y yo ya no estemos. Mamá, respondí con firmeza, Mateo no es mi única familia. Tengo amigos que me han apoyado más en estas semanas que mi propio hermano en años. Tengo a Marta y mis sobrinos. Y lo más importante, me tengo a mí misma. Prefiero estar sola que rodeada de personas que no respetan mi dignidad. Mi madre suspiró, ese suspiro dramático que usaba cuando pensaba que estaba siendo terca. Los jóvenes de hoy se rinden tan fácilmente. En mis tiempos luchábamos por la familia. No, mamá, no me estoy rindiendo. Estoy luchando por mí misma, que es algo que quizás tú nunca te permitiste hacer. El silencio que siguió me confirmó que había tocado una verdad incómoda. ¿Cuánto de su insistencia en que yo perdonara venía de justificar sus propias decisiones del pasado? Y saben qué es lo más retorcido de todo. Una pequeña parte de mí, una parte que odio pero que no puedo silenciar completamente, a veces se pregunta si realmente estoy exagerando, si debería intentarlo con Carlos, si estoy destruyendo a la familia, por orgullo, como dicen. Es aterrador cómo la manipulación puede hacerte dudar de tu propia realidad, incluso cuando tienes pruebas concretas de la traición. Hay días en que me despierto y por un segundo, en ese limbo entre el sueño y la conciencia, olvido todo lo que pasó. Busco instintivamente a Carlos a mi lado, esperando sentir su brazo alrededor de mi cintura, escuchar su respiración, y luego la realidad me golpea como un balde de agua fría, y el dolor se siente tan fresco como el primer día. Hay noches en que reviso esos mensajes, buscando alguna señal que podría haber pasado por alto, algo que explicara cómo las dos personas en quienes más confiaba pudieron traicionarme tan completamente, como si entender el por qué pudiera aliviar el dolor del qué. Pero ¿saben qué me mantiene firme? Esos mensajes, esas palabras escritas por mi esposo y mi hermano, la frialdad calculada con la que planearon engañarme, la crueldad con la que se burlaron de mí. Eso no fue un error, fue una elección deliberada, repetida día tras día durante más de un año. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera visto esos mensajes. ¿Cuánto tiempo más habría vivido en esa mentira? ¿Cuántos años más habría desperdiciado amando a un hombre que se reía de mí con mi propio hermano? La semana pasada, mientras limpiaba el armario, una especie de terapia de reorganización que estoy haciendo, encontré una foto enmarcada de mi boda. Yo sonreía radiante mientras Carlos me miraba amorosamente y Mateo, mi padrino de bodas, nos observaba con aparente orgullo fraternal. Miré esa foto durante horas, intentando entender en qué punto todo se torció tanto. ¿Carlos siempre fue así y no lo vi? ¿Mateo siempre tuvo esta capacidad de traición o se desarrolló con el tiempo? Y lo más importante, ¿cómo confiaré en alguien nuevamente? La idea de volver a enamorarme parece tan lejana como imposible ahora mismo. ¿Cómo podré algún día mirar a un hombre y no preguntarme si está mintiendo? ¿Cómo podré construir una relación sobre una base de confianza cuando las dos personas en quienes más confiaba destruyeron esa capacidad en mí? Mi terapeuta dice que con tiempo y trabajo recuperaré esa capacidad.
que esta experiencia no define todo mi futuro, que hay personas honestas y relaciones sanas esperando por mí cuando esté lista. Quiero creerle, necesito creerle, porque la alternativa, vivir el resto de mi vida en este estado de desconfianza y dolor, es demasiado desoladora para contemplarla. Esta mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Era Julia. Sí, la Julia. Sé que debes odiarme, y lo entiendo, pero creo que deberías saber que Carlos me engañaba a mí también. Estaba saliendo con al menos otra mujer mientras estaba conmigo, y tu hermano lo sabía. Adjuntó capturas de pantalla de conversaciones entre ella y Carlos, donde él cancela planes con ella por emergencias de trabajo, que según las fechas coinciden con días que pasó conmigo pretendiendo que intentaba reconquistarme. No sé si sentirme validada o aún más humillada. La mujer con la que mi esposo me engañaba se sintió lo suficientemente mal por mí como para revelarme que, en realidad, ambas estábamos siendo engañadas. No busco tu perdón ni tu amistad, continuó su mensaje. Solo sentí que merecías saber la verdad completa. Al principio creí que ustedes tenían un acuerdo, que sabías de mi existencia pero preferías no conocer los detalles. Cuando descubrí que te estaba engañando completamente, ya estaba demasiado involucrada emocionalmente. Sé que no es excusa, pero espero que al menos entiendas que yo también fui manipulada en cierta forma. Pero lo que más me impactó de su mensaje fue la última parte que tu hermano me presentó a Carlos diciéndome que ustedes tenían un matrimonio abierto, pero que tú preferías no conocer los detalles. Cuando descubrí que era mentira y te lo iba a contar, Carlos me convenció de que estabas pasando por un momento frágil emocionalmente y que la verdad te destruiría. Mateo confirmó esta historia. Lo siento muchísimo. Un matrimonio abierto. Esa fue la mentira que usaron para que Julia no sintiera remordimientos, para que ella no me advirtiera. Y ahí está, la confirmación final de que esto no fue un simple error o debilidad momentánea. Fue una conspiración elaborada, con mentiras construidas sobre mentiras, todo para que pudieran hacer lo que quisieran sin enfrentar consecuencias. Le respondí a Julia con un mensaje breve. Gracias por contarme. No te culpo tanto como antes, ambas fuimos engañadas por los mismos hombres. Su respuesta llegó minutos después. Si algún día quieres hablar o simplemente tomar un café y maldecirlos juntas, estoy disponible, sin presiones. No sé si algún día estaré lista para ese café, pero hay algo extrañamente reconfortante en saber que no soy la única que fue engañada por sus elaboradas mentiras, que no soy demasiado ingenua o demasiado confiada, que personas inteligentes como Julia también pueden ser víctimas de manipuladores hábiles. Ahora entiendo por qué Carlos y Mateo están tan desesperados por convencer a todos de que estoy exagerando. No es solo por salvar sus matrimonios, es por salvar sus reputaciones, sus autoimágenes como buenos hombres que cometieron un error. Pero yo sé la verdad, y ahora ustedes también. No sé qué sigue para mí, el divorcio está en proceso. He comenzado terapia para intentar procesar todo esto. He bloqueado a Carlos y Mateo de todas mis redes sociales y métodos de contacto. Marta y yo hemos desarrollado una relación más cercana. Ironía de la vida. La traición de nuestros esposos nos unió. Ella está más decidida que yo. Ya ha iniciado los trámites para cambiar el apellido de sus hijos de vuelta a su apellido de soltera. No quiero que mis hijos lleven el apellido de un hombre que no respeta a las mujeres de su familia, me dijo con determinación. No quiero que crezcan pensando que el ejemplo de su padre es aceptable. Mis padres finalmente han entendido la magnitud de la situación, especialmente después de que les mostré el mensaje de Julia. Mi madre me llamó llorando, pidiéndome perdón por haberme sugerido que perdonara. Una mujer nunca debería tener que sacrificar su dignidad por mantener una familia, me dijo. Cometí un error al sugerirte eso y me avergüenzo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa que Carlos o Mateo pudieran ofrecer. Mi padre, por su parte, intentó hablar con Mateo. Por lo que me contó, la conversación no fue bien. Tu hermano está tan convencido de que sus intenciones eran buenas que no puede ver el daño que causó, me explicó, visiblemente decepcionado. Nunca pensé que criamos a un hombre así. Con cada día que pasa me siento un poco más fuerte, un poco más segura de mi decisión, un poco más en paz con la idea de que mi vida no será como la había planeado, pero quizás, solo quizás,
puede ser mejor de lo que imaginaba. Ayer, mientras cenaba sola en mi apartamento, sí, me mudé. No podía seguir viviendo en la casa que compartí con Carlos. Me pregunté cómo sería mi vida en 1 año, en 5. ¿Seré capaz de confiar nuevamente? ¿Querré formar otra familia algún día? ¿O esta traición dejará una cicatriz tan profunda que afectará todas mis futuras relaciones? No tengo esas respuestas todavía, y supongo que está bien. Por ahora, estoy aprendiendo a vivir un día a la vez, intentando reconstruir mi sentido de realidad y confianza. He empezado a salir más con amigos que realmente se preocupan por mí. He retomado hobbies que había abandonado porque a Carlos no le interesaban. Estoy considerando un cambio de carrera, quizás incluso mudarme a otra ciudad para un nuevo comienzo. Hay días buenos y días malos. Días en que me siento poderosa y libre, y días en que el dolor me paraliza y me pregunto si alguna vez sanaré completamente. Lo único que sé con certeza es que merezco más que lo que Carlos y Mateo me ofrecieron. Merezco honestidad, respeto y amor verdadero. Y no voy a conformarme con menos, sin importar cuántas personas me digan que estoy exagerando o que debería perdonar. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Y que a veces, las personas que más dicen amarte son las más capaces de traicionarte. Para las personas que están pasando por algo similar, no se cuestionen por establecer límites. No duden de su valor solo porque otros intentan minimizar su dolor. Y sobre todo, no permitan que nadie las convenza de que merecen menos que respeto, honestidad y amor verdadero.